Pues he estado pensando en un tema para poder compartir por algunas experiencias que he tenido aquí últimamente. Entonces, pues en primer lugar, me gustaría hacernos esta pregunta. Me gustaría que nos hiciéramos esta pregunta. ¿Cómo me ve Dios desde el cielo? Nosotros nos vemos los unos a los otros, pues la gente me ve de cierta manera, pero la pregunta es, ¿cómo me ve Dios desde el cielo, desde el trono donde Él está sentado? Él ve todo, ve mi corazón, ve mi apariencia, mi vestido, pero también conoce mi corazón, mis pensamientos, todo lo que la gente no puede ver. Eh, pues intentaremos en esta hora mirar un poco cómo nos ve Dios. En primer lugar, Él solo ve dos grupos de personas. Ve a los creyentes y a los no creyentes. Ve a sus hijos y a los que no son sus hijos todavía, sino solamente sus criaturas. Y cada uno de nosotros cae en uno de esos dos grupos. Pues el que no es creyente, el que no le ha entregado su vida al Señor, pues lo primero que tiene que hacer es arrepentirse y entregarle la vida al Señor, como hemos visto en otras ocasiones. Eh, y bueno, esta es nuestra oración, que todos en la familia lo hagan para asegurarse, asegurar su salvación. Pero ahora nos vamos a detener un poco en cómo ve Dios a los creyentes y qué dice la Biblia al respecto, para no dejarnos llevar por nuestra imaginación, sino ver lo que para Dios es así, es un hecho. En Colosenses 3, versículo 3, Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. nuestra vida, la vida del creyente, está escondida con Cristo en Dios. Entonces, cuando nos buscan, cuando Dios me busca a mí, ¿dónde me encuentra? En Cristo. Estoy escondido con Cristo en Dios. Eh, en palabras del himno que cantamos, escondido en Cristo. Entonces ya no me veo más yo mismo como era antes, sino que Dios me ve escondido en Cristo, escondido con Cristo en Dios. En todo caso, escondido, como cubierto completamente por Dios. Entonces yo mismo no me veo, pero Dios, que puede ver todas las cosas y a través de todas las cosas, me ve escondido, completamente cubierto por todos los lados por el Señor Jesús. La expresión en Cristo se repite muchas veces, sobre todo en Efesios 1, como hemos visto otras veces. En Juan 10, el Señor Jesús dijo que nadie nos puede arrebatar de su mano y que nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Entonces estamos escondidos, escondidos en Cristo y escondidos en Dios, escondidos en todo caso, completamente cubiertos por la presencia de Dios.
Así que entonces, así nos ve Dios. Nosotros nos podemos ver no envueltos en nada ni escondidos, estamos visibles, pero Dios nos ve así, escondidos en Cristo. Esta semana me volvió a golpear, a impactar unos versículos que hay en Números 23. Números es el cuarto libro de la Biblia. El versículo, capítulo 23, versículo 21. ¿Lo leo? Sí, por favor. Eh, Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado. ¿Sí es ese? Sí. Dios no se ha fijado en la maldad de Jacob, ni ha reparado en la violencia de Israel. El Señor es, el Señor su Dios está con ellos, y entre ellos se le aclama como rey. Ujú. Bueno, Nueva versión internacional. ajá. Bueno, en la versión que yo tengo dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Bueno, es parecido, pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Israel está yendo hacia la tierra prometida y allí en el camino a la tierra prometida hubo varios pueblos que salieron a guerrear contra ellos, pero a todos los vencía. Entonces hubo un pueblo que pensó, si nos vamos en guerra frontal contra Israel, perdemos. Entonces vamos a tratar de maldecirlo espiritualmente, de tal manera que Dios esté en contra de ellos. Es otra estrategia, ¿no? Y eh, lo que, lo que hizo el rey de ese pueblo fue contratar un profeta de Dios para que maldijera a Israel. Y no pudo, no pudo. Y lo que le salía de la boca que Dios lo dirigía a decir fue cosas como esta. Dios no veía perversidad en su pueblo. Sí la había. Sabemos que la historia de Israel es negra, es llena de cosas, pero había pasado algo con ese pueblo cuando salió de Egipto, con la sangre del cordero que se comió en cada casa y la sangre que fue untada en los postes y en el dintel de la puerta de cada casa, no hubo muerte allí. Y después de eso Dios los sacó de Israel, los redimió, los compró y los hizo su pueblo. Y a ese pueblo lo ve perfecto, lo ve perfecto. Tal vez en este versículo no se nota tan claramente, pero en Hebreos 10:14, que es la aplicación para nosotros, sí se ve más claramente. Si alguien tiene Hebreos 10:14, por favor, Yo, leerlo. yo lo tengo, tío, Ujú. porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Es impresionante esto, que Dios nos vea perfectos por el sacrificio de su Hijo. Es decir, nosotros sí hemos hecho pecados como Israel, pero Dios no lo ve.
Dios no lo ve porque ha sido quitado por la sangre del Señor. Entonces el Señor Jesús nos hizo perfectos para siempre a los creyentes. Y así nos ve Dios, nos ve perfectos. Y eso es bueno tenerlo en cuenta cuando miramos a otro creyente, que Dios lo ve perfecto. No porque no sea pecador o no haga pecados, sino porque está escondido en Cristo. Y Dios no ve más el pecado que había antes. Y los que vamos cometiendo y los que cometeremos, también todos están cobijados en la obra de Cristo. Entonces sí es impresionante esta verdad, que si no fuera porque la Biblia lo dijera, nos sería muy atrevido a nosotros decirlo. Hechos perfectos en Cristo. Bueno, volviendo a números, en números 23, vamos a leer el versículo 23. También muy interesante. Si alguien lo tiene, por favor, leerlo. Sí, Yo lo tengo. Contra Jacob no hay brujerías que valgan, ni valen las hechicerías contra Israel. De Jacob y de Israel se dirá, miren lo que Dios ha hecho. Ujú. El pueblo de Dios, el pueblo que Dios había rescatado en el desierto, si venían hechicerías, si venían adivinación, gente que lee la suerte, gente que hace amarres, no podía contra ellos. Eh, el mundo espiritual malo existe y hace daño a los que no están protegidos, los que no están protegidos por la sangre del Señor Jesús. Pero así como Israel estaba protegido y no había manera de maldecirlo, no había manera de atacarlo con magia, ni blanca, ni negra, ni de ningún color, pues a los creyentes también, los creyentes también gozan de esa protección. No es posible que les pase nada porque están escondidos, escondidos bajo un poder que no puede ser superado, que no puede ser, no hay nada que pueda entrar allí a menos que Dios lo permita. Y si Dios no lo permite, pues no entra nada. Entonces, con nosotros los creyentes, lo de la brujería, lo del horóscopo, lo del ocultismo, todo eso no nos hace daño, no nos hace falta, no estamos completamente protegidos de esas cosas. Entonces no tenemos que temer ni mal de ojo, ni ningún agüero, ni nada de eso, porque nada de eso nos puede hacer daño. Es, es impresionante lo que el Señor tiene cuidado de decir con tanto detalle. Ahora vamos a Romanos 8. Es una porción muy bonita también. En Romanos 8, aquí está el tema del himno que cantamos. Entre el versículo 28, Romanos 8, 28, y el versículo 34.
Voy a leerlo en esta versión. Dice así, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que además intercede por nosotros. Esta porción es muy conocida, muy leída, pero tiene verdades impresionantemente grandes. A causa de que el creyente está escondido en Cristo, todas las cosas que le suceden solo le suceden con un propósito benigno. Solo, solo son permitidas para su bien. Todo le ayuda a bien, todo colabora para el bien de esa persona, dice el versículo 28. Además, según el versículo 29, Dios nos predestinó a los creyentes para que fuésemos hechos conformes a la imagen de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Nos predestinó para eso. Y Dios está trabajando en nosotros para que lleguemos a ese objetivo. Entonces, claro, tiene que quitar muchas cosas de nosotros. Todo lo que no se parece a Cristo, tiene que irlo quitando para que alguna vez se logre el objetivo y Cristo pueda verse en mí. Pero ese es el destino. Dios nos dio un destino glorioso a los creyentes. Y para eso ayudan todas las cosas que le ocurren al creyente, para llegar a ese objetivo de ser semejantes a la persona más gloriosa que hay en el universo, el Hijo de Dios. En el versículo 30 dice que a los que predestinó para llegar a ser semejantes al Hijo de Dios, los llamó, en cierto momento los llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y ya hemos visto otras veces que justificar a una persona es revestirla con la justicia de Cristo. De tal manera que ahora no se ve mi pecado, y ni toda mi debilidad, ni toda mi pecaminosidad, sino que se ve la justicia de Cristo. Eso es justificar a alguien. Y a los que Dios llamó, a los creyentes, también los justificó, los revistió con la justicia de Cristo. Y así los ve.
Y a los que justificó, sigue diciendo el versículo 30, también glorificó. Glorificó. Llamados, justificados y glorificados. Y pues eso no se ve, no lo vemos, no nos vemos los unos a los otros, los creyentes mm, destellando luz, gran luz, pero Dios sí nos ve así. Y los verbos están en pasado, quiere decir que ya ocurrieron. Dios nos llamó, Dios nos justificó y Dios nos Dios nos glorificó. dio. Están en pasado, o sea, eso ya ocurrió, para Dios ya ocurrió, y así nos ve Dios. Es muy bonito, muy bonitos estos pensamientos. Una tercera cosa es la que dice el versículo 31. Dios está por nosotros, o sea, a nuestro favor. Dios está a favor nuestro, del lado nuestro, y nosotros estamos del lado de Dios. Entonces, si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede enfrentarnos? ¿Quién puede ir contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el versículo. Y esto me gusta mucho porque un problema que nosotros tenemos es sentirnos inferiores a Satanás, inferiores a los problemas, inferiores a los ataques, inferiores en todo. Entonces nos hace bien para ese complejo de inferioridad recordar este versículo. Dios está por nosotros. Entonces, ¿quién contra nosotros? Es la bendición que tenemos por estar en Cristo, estar escondidos en Cristo. Entonces, no es posible que haya eh, enemigos en contra de nosotros. Si aparecen, si tenemos ataques, si tenemos insultos, si tenemos problemas, es sencillamente porque Dios en su sabiduría lo permite por un propósito especial para irme puliendo y que sea más como su hijo, pero no porque se descuidó o porque hubo alguien más ágil que él y logró ir contra nosotros y afectarnos. No es posible eso. Entonces, somos imposibles de enfrentar. Y el versículo 33 dice que somos imposibles de acusar. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Entonces, eh, por supuesto que sobre todo cuando caemos en algún pecado después de ser creyentes, Satanás sí nos acusa, pero sus acusaciones no prosperan. No prosperan porque Dios ya me justificó, dice aquí. También porque nadie me puede condenar, puesto que Cristo murió. Él fue mi sustituto. Y además intercede por mí, dice este versículo. Él es el abogado que tenemos cuando hemos pecado. Y si Satanás me acusa delante de Dios, el Señor Jesús puede decir, yo pagué por ese pecado. Entonces, somos imposibles de acusar. No prospera ninguna acusación contra nosotros porque ya todo fue pagado. Y aparte de eso, pues tenemos un abogado, una persona que puede, que es solvente para decir,
esa falta que acaba de cometer Carlos, yo la pagué en la cruz. Entonces él queda libre de acusación. Entonces eso, eso es un tremendo antídoto para nuestro complejo de culpabilidad. A veces nos sentimos culpables y a veces nos hacen sentir culpables. Pero la respuesta que podemos dar es delante de Dios, que es el juez puro, estamos justificados. Ese pecado fue pagado. Entonces no tengo por qué estar esclavo de mi culpabilidad. Pues en esta porción hay esos dos antídotos contra el complejo de inferioridad y contra el complejo de culpabilidad. Y si tenemos algún problema con alguno de estos dos complejos, podemos aprender de memoria esos versículos. El 31 y el 33. Bueno, ahora viene la parte práctica. Si nosotros nos fijamos en nosotros mismos, aparte de Cristo, vamos a ver todos nuestros defectos, nuestra debilidad, todo lo que nos causa vergüenza. Eso es bueno, sobre todo cuando hemos pecado, para reconocer profundamente en nuestro corazón que hemos pecado y confesar, como hemos visto otras veces, decirle a Dios, perdona esto que he hecho, me arrepiento, me avergüenzo de haberlo hecho. Gracias que el Señor Jesús pagó por este pecado y gracias por tu limpieza, según Primera de Juan 1:9. Pero luego tengo que ver que Dios me ha perdonado. Tengo que reconocer que Dios me ha perdonado y no seguir sintiéndome culpable por eso que hice y acusándome 1000 veces por eso que hice. Eso ya quedó perdonado en la cruz. Entonces puedo descansar. Entonces, si me miro a mí mismo, si fijo mis ojos en mí, en realidad eso no es humildad y eso me hace daño. Tengo es que verme en Cristo, como me ve Dios. Tengo que reconocer que estoy escondido en Cristo. Tengo que reconocer que Dios ya no ve mi culpabilidad, ya fue borrada delante de su presencia. Y sí es cierto que tengo debilidades, es cierto que me queda mucho todavía para llegar a ser como el Señor Jesús, pero Dios está trabajando en eso, está ocupado en eso y lo logrará. Como hemos visto en otras ocasiones, Dios logrará que su Hijo sea visible en mí, en el futuro, pues cuando estemos ya con Él. Verme en Cristo. Esto nos cuesta mucho. Verme como Dios me ve. Reconocer, no para cerrar los ojos a mis faltas, pero reconocer que Dios me ve en Cristo y me ve perfecto. Y por otra parte, también reaccionar a lo que nos digan, lo que nos pasa de esta manera.
Dios ha permitido esto en mi vida. Una emergencia, tuve que ir a urgencias. Cuando uno se ve en uno mismo, uno se angustia, uno piensa, ¿y ahora? ¿Y ahora? El futuro es incierto, ¿y ahora qué me va a pasar? Pero si uno ante una emergencia o que tiene que ir a urgencias, de repente sabe que uno está escondido en Cristo y que todas las cosas que Dios permite le ayudan para bien, entonces no tiene que angustiarse. Su vida, aunque aquí está en una emergencia, está segura en las manos de Dios. O, en fin, hay múltiples circunstancias que nos pasan y que ponen a prueba esto. Si nosotros reaccionamos en nosotros mismos, vamos a pasarlo muy mal y no es necesario. Pero si nos vemos en Cristo escondidos y amados por Dios, completamente protegidos por Él, no, no tenemos razón para angustiarnos. Seguramente si hay dolor, pues tendremos que quejarnos. Si hay medicación que necesitamos, pues hay que aplicarla. Pero las circunstancias en las que estoy están en la mano del Señor. Estoy escondido en Él y estoy por su cuenta. Entonces somos imposibles de enfrentar y somos imposibles de acusar. Pues espero que estos pensamientos nos ayuden. Yo creo que son muy útiles diariamente y a mí me han sido de mucha utilidad y espero que para ustedes también sea así. Muchas gracias.